Hola niños de quinto básico, les habla su profesora de lenguaje Natalia Rivera y en el día de hoy vamos a ver en qué consiste la novela. Para ello, te invito a ver la siguiente presentación. Bueno niños, entonces ahora vamos a conocer en qué consiste la novela. Para ello es importante preguntarnos qué es una novela. Para que tú lo sepas, es una narración extensa de carácter ficticio, ¿ya? Es decir, que no es real. Y posee ciertas características, tales como que existe un desarrollo más complejo del tema o la temática principal y por ende también de los acontecimientos secundarios. Además, aparecen numerosos personajes y estos pueden evolucionar a lo largo de la narración. Los personajes, las acciones, el espacio y el tiempo son abordados con una mayor profundidad. Y también es importante que tú sepas que pueden existir varios espacios dentro de la narración y que estos no necesariamente están en un orden secuencial o de un orden de principio a fin, ya pueden ir como desordenados. Otro aspecto importante tiene relación con la evolución de los personajes. Como ya sabemos que la novela es un relato extenso o largo, ¿cierto? Los personajes se pueden desarrollar con mayor profundidad o también con complejidad, para que tú lo entiendas. En este sentido, la narración detalla de una manera profunda los sentimientos, las emociones, sus ideas, sus temores y también las esperanzas. Y también en las novelas podemos reconocer que existen personajes dinámicos. ¿Qué quiere decir que sean dinámicos? Que van evolucionando sus características a lo largo de la historia, que van cambiando, ¿ya? Y también, así como hay personajes dinámicos, también hay personajes estáticos, que durante todo el relato se mantienen con una misma forma, una misma característica, o no cambian. Y también es importante que sepas que estos cambios ocurren principalmente en el plano psicológico, pero también en el físico. Si se relatan los acontecimientos que transcurren a lo largo de muchos años, o sea, por ejemplo, si la historia pasa muchos años dentro de la novela, claramente la apariencia física va a cambiar de un personaje. Época del relato. Nosotros podemos reconstruir la época histórica y el tipo de una sociedad retratados en una novela, ¿ya? Además, se pueden reconstituir los estilos de vida, las costumbres, el modo de vestir y también de actuar. Y esto nos informa el periodo histórico en el que ocurrieron los hechos. Por ejemplo, si hay un relato relacionado con la época de los 60, claramente vamos a relacionar como vestimenta relacionada como con las hippies, entonces, o los típicos, si te describen pantalones así, pantalefante, son cosas que en esa época se daban. Por último, debemos destacar que en la novela posee personajes, ¿cierto? Acontecimientos, un narrador y lugar y tiempo. En los personajes, esto podemos llegar a la conclusión que evolucionan a lo largo de la historia, ¿cierto? Que cambian, o hay algunos que no, pero la mayoría cambian dentro de su forma de ser y, si, como dije anteriormente, si pasan muchos años en el relato, también físicamente. En los acontecimientos existe un acontecimiento central y varios temas secundarios, y la secuencia amplía las acciones. El narrador es quien cuenta la historia, y este puede cambiar a lo largo de la novela. Y por último, en el lugar y el tiempo varían según la secuencia de los acontecimientos. Bueno niños, espero que hayan comprendido respecto a lo que es la novela, ¿cierto? Y lo más importante acá
que tienes que recordar es que es un relato extenso, ¿cierto? A diferencia del cuento, que es un relato breve y que obviamente ambos son de carácter ficticio. Entonces, lo muy importante es que la novela es un relato extenso de carácter ficticio y que estos poseen personajes, ¿cierto? Y los personajes pueden ir evolucionando a lo largo del tiempo. Además presenta un narrador, que es quien cuenta la historia en la novela, ¿cierto? Y por último, que muchas veces en una novela podemos percibir la época del relato, porque a través de las descripciones o de ciertas señales que nos indica el texto, que nos dan a conocer o podemos inferir en qué tiempo ocurren los hechos. Entonces, niños, junto con ello me despido, cuídense y nos vemos pronto.